Increíble niña de 8 años resuelve problema de Olimpiada en 10 segundos revelado el talento oculto de Sofía. La noticia se esparció como fuego en su pequeño barrio. Sofía, conocida como la pequeña soñadora, nunca había imaginado que podría ser el centro de atención. La casa modesta donde vivía resumaba amor y alegría, pero las murallas de su mundo estaban llenas de dudas y prejuicios. ¿Cómo sería posible que ella, con su familia humilde de inmigrantes, compitiera con niños de clases más altas y mejor preparadas? Más que su talento en matemáticas, eran las inseguridades las que se avivaban en su mente. Su madre siempre le repetía, el dinero no compra el talento. Aquellas palabras resonaban en su corazón, pero el peso del miedo y la inseguridad sobre sus hombros se hacía cada vez más pesado. ¿Cómo se atrevería a destacar en un mundo que apenas la miraba? La competencia regional de matemáticas despertó una chispa en su interior, pero, al mismo tiempo, le inyectó una dosis de angustia. Sofía se sentía atrapada entre el deseo de brillar y la certeza de que su entorno la limitaba. Sentada en su escritorio, la mirada perdida en la hoja blanca, los números danzaban en su mente como fantasmas esquivos. La profesora, quien nunca había reconocido su potencial, ahora se sorprendía por los murmullos del auditorio. Pero, ¿y si todo terminaba en un fracaso? Justo cuando creía tener una respuesta para cada cálculo, era su propio corazón el que la traicionaba. La presión aumentaba con cada día que pasaba, y el eco de voces que le decían que no era suficiente se hacía incesante. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, y así, el momento decisivo se acercaba. Sofía respiraba con dificultad, sus manos temblaban al sostener el lápiz. Imaginó a su madre en el fondo de la sala, llena de amor y esperanza. La imagen de su abuela sonriendo desde el más allá, con su amor por las matemáticas y su deseo de ser vista, la llenaba de fuerza. Pero, ¿era realmente capaz? ¿Se atrevería a dejar su barrio atrás? Una beca en una academia de matemáticas le ofrecía una salida, una puerta hacia el futuro que tanto soñaba, pero también la alejaba de todo lo que conocía y amaba. Sofía miraba la hoja que debía resolver, y las palabras de su madre reverberaban en su mente. La duda luchaba contra su deseo de salir adelante. ¿Cómo decidir entre su futuro y sus raíces? En un instante, el silencio del auditorio la acosaba. Los murmullos se habían apagado, y todo lo que quedaba era su incertidumbre, atrapada en el eco de su propia voz. La tensión se intensificaba, una tormenta de emociones arremolinándose en su interior, mientras el reloj marcaba los segundos cruciales de su vida. ¿Se levantaría con valor o dejaría que las sombras del miedo la consumieran? La competencia estaba a punto de comenzar, pero para Sofía, el verdadero desafío apenas comenzaba. Sofía sintió como el corazón le retumbaba en el pecho mientras el presentador anunciaba el comienzo de la competencia. Cada segundo que pasaba era una mezcla de adrenalina y ansiedad, un juego mental donde el vencedor podría ser no solo el mejor en matemáticas, sino también el que lograra enfrentar sus propios demonios. Con el primer problema proyectado en la pantalla, su mente comenzó a trabajar sin tregua. Los números, para otros solo cifras, se convirtieron en parte de su mundo. Sin embargo, la oscuridad de sus dudas amenazaba con envolverla. El primer desafío la sorprendió. Aquel problema que al principio parecía intimidante se transformó en un enigma cuya solución bailaba justo al borde de su inconsciente. Mientras sus dedos se movían sobre el papel, luchaba contra la voz interna que le recordaba lo poco que había valido en los ojos de quienes la rodeaban. Se dijo a sí misma que si lograba resolverlo, se ganaría una pequeña victoria. Al marcar la respuesta, un ligero alivio la abrazó, pero no era suficiente. Solo había comenzado, la competencia avanzó, y con cada nuevo problema, su confianza fluctuaba entre la determinación y la inseguridad. Notó otras miradas en el auditorio, aquellos compañeros que quizás no entendían lo que era cargar con el peso de ser una niña soñadora. La mirada de la profesora, antes despectiva, ahora reflectaba sorpresa y admiración. Eso la inquietaba aún más. Sofía no buscaba su aprobación, deseaba demostrar que su talento era real y estaba al alcance de todos. La cuarta pregunta llegó, y con ella, comenzó una tormenta interna.
Un conflicto personal se alzó, ¿debía sentirse satisfecha por haber llegado tan lejos o era momento de redoblar esfuerzos y aprovechar esta oportunidad que podía cambiar su vida? Un pensamiento la asaltó, ¿y si fallaba en el último momento? El eco de su madre resonando en su mente no era suficiente para calmar su espíritu agitado. Con la determinación a flor de piel, ella se sumergió en el último desafío. En un instante, todo lo que había aprendido, las noches de estudio y el apoyo silencioso de su familia, cobraron vida en la página. Sus pensamientos fluyeron como un torrente, eliminando las dudas que antes la habían paralizado. El resultado apareció ante sus ojos, y en ese momento, Sofía no solo fue una niña. Se convirtió en una guerrera de su propia historia, enfrentando lo que tanto la había limitado. Al completar el examen, sintió que había hecho algo más que resolver problemas matemáticos. Había desafiado las expectativas que otros tenían de ella. Mientras entregaba la hoja con la esperanza pulsando en su interior, su mente no paraba de cuestionar qué pasaría después. ¿Sería suficiente? Los murmullos de la sala comenzaron a sonar de nuevo, pero esta vez, en lugar de angustia, sentía una oleada de liberación. Las palabras de su madre reverberaban con más fuerza. El dinero no compra el talento. Esas palabras ahora tomaban un nuevo significado, una sensación de que su valía no dependía de su entorno, sino de lo que ella misma había decidido creer. Sin embargo, la realidad venía de la mano de la incertidumbre. Al salir, se enfrentaría a una decisión crucial. La beca representaba una oportunidad, pero también una separación de su entorno familiar. Justo cuando la idea de un futuro brillante comenzaba a formarse en su mente, un compañero se acercó, sus ojos reflejaban un desafío. Creo que estás sobreestimando tu talento. Esa simple frase hizo que su estómago se retorciera. Era el recordatorio de que, aunque había comenzado a creer en sí misma, siempre habría voces a su alrededor que intentarían minar su confianza. Mientras se preparaba para la espera de los resultados, Sofía sabía que su verdadero enfrentamiento estaba por llegar, una confrontación no solo con las expectativas externas, sino también con su propio miedo. La competencia había terminado, pero la lucha por su futuro apenas comenzaba. ¿Sería capaz de continuar avanzando y demostrar que su éxito no era un golpe de suerte, sino el resultado de su inquebrantable esfuerzo? La respuesta, aunque difusa, aguardaba en un hilo de esperanza. Una semana después de la competencia, Sofía aún se debatía entre la incertidumbre y la euforia de haber superado sus limitaciones. La noticia sobre su desempeño había comenzado a circular por la escuela. Cada comentario en los pasillos evocaba una mezcla de admiración y escepticismo. Algunos se acercaban a felicitarla, otros miraban con recelo, como si aquello que había logrado no fuera del todo legítimo. Las palabras de su compañero resonaban en su mente, un eco que se negaba a desvanecerse. Sobreestimas tu talento. Ella dudaba cada vez más de su capacidad. Mientras la validación de su esfuerzo continuaba desdibujándose, una pregunta fundamental emergió: ¿qué tan medidas eran sus habilidades en comparación con las expectativas externas? Decidida a encontrar claridad, Sofía comenzó a esbozar un plan: inscribirse a más competencias, prácticas y tutorías. Cada sesión se convertía en un campo de batalla personal donde, a través de la repetición y la autoexigencia, buscaba desterrar los demonios de la duda. Sin embargo, a medida que aumentaba la carga de trabajo, también crecían sus preocupaciones. ¿Y si su esfuerzo no era suficiente? Atrapada entre la ambición y el temor a fracasar, comenzó a perder de vista por qué le apasionaban las matemáticas. Aquella chispa que antes iluminaba su camino se apagaba lentamente, su mente se llenaba de fórmulas pero también de ansiedad, y de nuevo se encontraba en ese laberinto de autocrítica. Un día, mientras revisaba los ejercicios, se dio cuenta de que no solo estaba practicando problemas. Estaba corriendo hacia una meta que nadie más había definido para ella. Fue en ese instante que decidió que necesitaba una pausa. Sofía se alejó de las hojas de papel, buscando momentos de tranquilidad para reconfigurar su perspectiva. Se sentó en el jardín, respiró profundamente y observó a los niños jugar. Se dio cuenta de que había olvidado la alegría que sentía al resolver problemas por el simple placer de hacerlo. Esa revelación la llevó a replantearse su enfoque. En lugar de buscar validación en la competencia, se propuso redescubrir su amor por los números. Comenzó a experimentar con matemáticas de forma lúdica, creando juegos con problemas que había resuelto. Se comprometió a disfrutar el proceso. Era un intento por encontrar su verdadera voz en el caos que se había convertido en su mundo académico. Poco a poco, esa mentalidad renovada le devolvió parte de la confianza que había perdido.
Cuando la fecha de los resultados finalmente llegó, Sofía sintió que su valor no dependía de un trofeo o una medalla. En cambio, lo que importaba era el crecimiento y el esfuerzo que había puesto en cada desafío. Sin embargo, el suspense y las expectativas seguían intactos y ese anhelo por obtener reconocimiento era una carga que aún llevaba en silencio. Al final del día, el tan esperado anuncio llegó. Las risas y murmullos en el salón se volvieron electricidad. El nombre de Sofía resonó en el auditorio, seguido de aplausos entusiastas. La euforia de haber pasado a la siguiente etapa la envolvió, pero al momento se disipó porque un nuevo miedo se instaló. ¿Realmente estaba lista para manejar el siguiente nivel? Todo el trabajo duro había valido la pena, pero la competencia sería aún más intensa y, lo más importante, sus miedos personales aún no estaban resueltos. Mientras su nombre era aclamado, se preguntaba si el siguiente paso sería su despegue hacia el éxito o una caída monumental. En ese preciso instante, comprendió que el verdadero desafío no era solo exterior, sino un viaje profundo hacia la aceptación de quien realmente era. Pronto se acercaría el día de la siguiente prueba. Sofía sentía que era el momento de encarar no solo su habilidad matemática, sino también la lucha en su interior. Podría encontrar el equilibrio y, de ser así, ¿qué pasaría si falla en demostrar su autenticidad esta vez? La lucha por la autoaceptación apenas comenzaba. La mañana del día de la próxima prueba, Sofía despertó con una mezcla de nervios y determinación. El eco de la afirmación de su compañero había mutado en una lucha interna más compleja. Se encontraba en un punto crítico donde las dudas se entrelazaban con el deseo de demostrar no solo sus habilidades matemáticas, sino también su autenticidad. Esa necesidad de ser válida en sus propios ojos había cobrado una nueva dimensión. Mientras se preparaba, su mente era un torbellino, pensamientos sobre la competencia, expectativas ajenas que la asfixiaban, y el recuerdo de los juegos matemáticos que había redescubierto. Había algo liberador en esos momentos de exploración. Sin embargo, la presión de la inminente prueba comenzaba a empañar esa luz. En el fondo, sabía que su verdadero desafío no residía en la prueba en sí, sino en cómo se enfrentarían sus temores antiguos. Al llegar al aula, la atmósfera estaba cargada de anticipación y tensión. Los murmullos de los compañeros y sus miradas, algunas llenas de aliento y otras de juicio, apenas la registraban mientras se sentaba en su lugar. Un papel frente a ella, en blanco, aguardaba su primer movimiento. Como un ritual, se tomó un momento para respirar profundamente, recordando la importancia del proceso sobre el resultado. ¿Por qué se había embarcado en este viaje? Reflexionó sobre su amor por los números, persiguiendo no solo soluciones, sino una conexión auténtica con la materia. Ese amor era su ancla, la base que había intentado recuperar. Cuando se distribuyó la primera pregunta, sintió un tirón en el estómago. El problema era desafiante, pero más allá del reto matemático, era un reflejo de lo que quería superar en su interior. Aceptó el reto con la determinación de no permitir que le arrastrara a la trampa de la autocrítica. Así, comenzó a trabajar, el lápiz danzando sobre la página mientras su mente se enfocaba en una lógica pura, cada símbolo y número regresando a su esencia. Al avanzar, su confianza creció. La ansiedad se fue escurriendo, reemplazada por un enfoque claro. Era como si cada respuesta fuera una afirmación de que estaba, en efecto, bien en su propia piel. Por un momento se sintió invencible, pero al instante siguiente, un pensamiento la golpeó. ¿Y si no era suficiente? El miedo reemergió, poniendo en riesgo el espacio que había creado. Sin embargo, en lugar de ceder, lo utilizó como combustible. Se recordó que cada número que resolvía era un paso hacia su autoaceptación, no una medida de su valor ante los demás. Cuando finalmente se entregaron las pruebas, Sofía sintió una cálida oleada de satisfacción. Mientras caminaba de regreso al aula, sus pensamientos no giraban solo en torno a los resultados. Había algo más, había empezado a desmantelar las expectativas de otros y construir su propia definición de éxito. Eso, para ella, era una victoria. Los días que siguieron a la prueba fueron un vaivén de emotividad. Se esforzó por alinear su percepción personal con su valor real, mientras cada conversación con compañeros la llevaba a cuestionar una vez más sus límites. En medio de esto, algo inesperado se presentó, una invitación a un club de matemáticas avanzado que prometía no solo crecimiento, sino también amistad. Este nuevo escenario trajo consigo la posibilidad de compartir su pasión con otros. El dilema surgió inmediatamente: debería unirse, arriesgando la comparativa con otros talentos e intensificando su miedo al fracaso, o rechazarlo y mantenerse alejada de la presión que sentía.
En sus manos tenía una oportunidad de encontrar su voz en un espacio seguro o caer de nuevo en el ciclo de la autoexigencia. La decisión sería crucial para su desarrollo personal, y mientras la contemplaba, se dio cuenta de que era un ciclo más de autoafirmación que debía enfrentar. El día de la reunión del club se acercaba, y con él, la pregunta siguió resonando en su mente. ¿Estaba lista para enfrentar no solo la competencia, sino también su deseo de pertenecer y ser auténtica? Se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba, y el verdadero desafío sería encontrar su lugar en ese nuevo mundo. La mañana del encuentro del club llegó, y con cada paso que daba hacia el aula, Sofía experimentaba una mezcla de entusiasmo y temor. Había optado por asistir, no solo para descubrir nuevas facetas de las matemáticas, sino también para desafiar sus propias inseguridades. Sin embargo, una vez frente a la puerta, un golpe de dudas la paralizó. ¿Acaso había tomado la decisión correcta? Consciente de cómo el miedo puede distorsionar la percepción, Sofía respiró hondo y recordó la conexión que había redescubierto con las matemáticas en los últimos días. En ese instante, decidió que no permitiría que sus temores dictaran su destino. Giró la manija y atravesó el umbral. El aula estaba llena de rostros animados, distintos tipos de estudiantes que compartían la misma pasión que ella. A pesar de la diversidad, rápidamente se sintió como una intrusa, un pez fuera de su hábitat natural. Las conversaciones que giraban en torno a teorías avanzadas y problemas complejos la hicieron cuestionar su lugar en aquel grupo. ¿Era realmente apta para participar en discusiones que parecían sobrepasar su nivel? Tan pronto como se sentó, un chico de cabello revuelto, Alejandro, comenzó a plantear un problema complicado que había hecho en su casa. La manera en que lo expuso, con orgullo y seguridad, generó una chispa de inspiración en Sofía. A pesar de sus propias dudas, no podía dejar de admirar cómo se comunicaba, era una afirmación de su amor por las matemáticas. Pronto, otros compañeros compartían sus soluciones, creando un ambiente vibrante de colaboración. Cuando llegó su turno de participar, el pánico comenzó a minar su confianza. Pero al recordar su reciente promesa de autenticidad, se armó de valor y escribió su propuesta en la pizarra. Fue un referente de lo que había aprendido, aunque su explicación era más simple comparada con las demás. En ese momento de exposición, sintió que su voz temblaba, pero se mantuvo firme. Un murmullo de aprobación recorrió la sala, algunos compañeros aparentemente apreciaron su enfoque. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que un estudiante, Clara, interrumpiera con una crítica. Eso es solo un método básico, ¿no deberías haber pensado en una solución más compleja? La pregunta hizo eco en los muros de su mente, reviviendo viejos fantasmas de inseguridad. Por un instante, la autoafirmación se desvaneció. Pero en lugar de dejarse llevar por la decepción, recordando la resistencia que había cultivado, se enfocó en el tema. Se vio a sí misma en el papel de aprendiz, lista para abrazar el aprendizaje, no su comparación con otros. ¿Por qué debería desestimarse cuando su contribución era una parte valiosa del proceso? Su camino no tenía que ser igual al de los demás, decidió que lo que realmente importaba era su deseo de crecer. Con la cabeza en alto, se volvió hacia Clara y le preguntó sobre su enfoque, interesada en comprender su perspectiva. El diálogo se transformó en una conversación constructiva, en la que ambas compartieron ideas. Sofía sintió una conexión genuina con el grupo, algo que nunca había imaginado que podría llegar a experimentar. Esa noche, tras regresar a casa, Sofía analizó la reunión mientras miraba las estrellas desde su ventana. Había dado un pequeño paso hacia la inclusión, y aunque las comparaciones fueran inevitables, se sentía más en control de su narrativa. Su viaje a la autenticidad era menos de una batalla ganada, y más un ejercicio de perseverancia y autodescubrimiento. Sin embargo, en la oscuridad de su habitación, una voz interna persistía. ¿Cómo lidiaría con las críticas que aún acechaban su mente? Pronto, su mente se enredó nuevamente en la ansiedad mientras pensaba en la siguiente reunión del club. ¿Estaría preparada para sumergirse en un nuevo desafío que podría poner a prueba su valía una vez más? El esfuerzo apenas comenzaba, y las matemáticas le ofrecían mucho más que números. Estaban enseñándole a ver su valor inherente lejos de las comparaciones. El verdadero reto sería enfrentarse a sus miedos y reconquistar su autoestima en un mundo lleno de desafíos. El día de la próxima reunión del club llegó, y la ansiedad apretaba el pecho de Sofía. Había pasado la semana repasando notas y problemas, pero el eco de la crítica de Clara aún resonaba en su mente. No obstante, en lugar de dejarse consumir por el miedo, eligió usarlo como combustible. Decidió que este sería el momento de demostrarle a sí misma que podía sobresalir. Al entrar al aula, se notaba un ambiente más intenso.
Alejandro había propuesto un desafío especial, resolver un problema de la Olimpiada de Matemáticas en menos de 5 minutos. Sofía observó a sus compañeros, quienes se sumergieron rápidamente en cálculos complejos, mientras ella tomaba un profundo aliento. Había un desafío en el aire que no podía ignorar. Mientras los demás discutían métodos y trazaban ecuaciones, Sofía se preguntaba cuáles eran sus fortalezas. Había estado practicando diferentes estrategias y había aprendido a descomponer problemas aparentemente intrincados en pasos más simples. Aunque no podía abordar el problema como lo hacían sus compañeros, había sido clara en su enfoque. Los números seguían reglas y patrones que siempre podían ser desglosados. Con la intención de ser honesta con su nivel de conocimiento, escribió su propio problema en la pizarra. Era fundamentalmente una simplificación del desafío que había asumido Alejandro, pero reflejaba su propio entendimiento. Cuando se volvió para explicar su razonamiento, una luz de determinación parpadeó en su interior. Podía sentir las miradas de sus compañeros fijándose en ella, pero esta vez no temía. Mientras desglosaba la solución, Sofía notó que algunos presentes parecían intrigados. El desafío no se trataba solo de encontrar la respuesta correcta, se trataba de entender el proceso, de cómo cada paso alineaba la lógica detrás de las matemáticas. Notó, con sorpresa, que Clara la estaba escuchando con atención, una expresión de interés en su rostro que antes había estado ausente. Cuando concluyó su explicación, los aplausos resonaron suavemente. En lugar de sentirse abatida por la comparación, ahora era un sentido de pertenencia lo que la envolvía. A pesar de que algunos desafiaron su método, la conversación que siguió no fue hostil. Más bien, era un intercambio enriquecedor donde Clara y otros compañeros ofrecieron perspectivas sobre sus propios enfoques. Sofía se dio cuenta de que cada uno tenía un estilo único. La diversidad era una fortaleza, no una debilidad. Al salir de la reunión, una oleada de satisfacción la invadió. Había superado no solo su temor, sino que había construido un lazo con sus compañeros. Había aprendido que ser diferente no significaba estar en desventaja, al contrario, esa diversidad de pensamiento era lo que hacía que el aprendizaje fuera realmente intrigante. Sin embargo, esa sensación de triunfo estaba teñida de inquietud. Había tanto por descubrir y ofrecer. Al mirar el reto por venir, se dio cuenta de que el verdadero atributo que necesitaba cultivar era la resiliencia. Se dio cuenta de que su autovalor no podía depender de la opinión de los demás o de las comparaciones. Ahora estaba más segura de que su camino en las matemáticas sería una mezcla de exploración personal, errores y aprendizajes. Esa noche, mientras organizaba sus ideas en un cuaderno, un artículo intrigante capturó su atención, la increíble historia de un niño que ganó la medalla de oro en la Olimpiada de Matemáticas. El título resonó en su mente. ¿Podría ella aspirar a más? ¿Podría desafiarse a sí misma a soñar en grande? Era el momento de plantearse nuevos retos. La inquietud la invadió, pero esta vez no era miedo, era una curiosidad ardiente. La próxima reunión no sería solo una prueba de habilidades, sino un trampolín hacia algo más grande. La presión se transformó en motivación, y Sofía decidió que, sin importar la dirección que tomara su camino, lo enfrentaría con valentía y pasión. Con una nueva chispa de determinación, cerró el cuaderno e imaginó las posibilidades que las matemáticas aún tenían para ofrecerle. Sin embargo, una pregunta persistía en su mente: ¿qué pasaría si enfrentaba a Clara en un verdadero desafío? ¿Podría demostrar su valía y, al mismo tiempo, conectarse con aquellas críticas que una vez la asustaron? El nuevo día amaneció con una sensación electrizante de expectativas. Sofía despertó con el deseo de impulsarse más allá de los límites que conocía. Había decidido que esta próxima reunión del club no sería solo un espacio para demostrar lo aprendido, sino también una oportunidad para establecer su propia voz y fortaleza en el campo que tanto amaba. Mientras se preparaba, su mente divagaba entre las posibilidades. La historia del niño medallista ardía en su pecho como un fósforo encendido. La idea de competir, no solo contra otros, sino también contra sí misma, se volvía cada vez más atractiva. Sofía entendía que la matemática era más que números, era un lenguaje en el que ella debía hacerse escuchar. Al llegar al aula, el ambiente era palpable, casi como si el aire estuviera cargado de energía creativa. Alejandro lanzó un nuevo reto: no solo resolver un problema, sino formular uno propio. Esto empujó a todos a una nueva dimensión de pensamiento. Aquello hacía que su corazón latiese con fuerza. La oportunidad no era simplemente sobre demostrar su habilidad, sino sobre ser pionera de su propia narrativa matemática. Sofía se sentó en su lugar, observando a sus compañeros que discutían mientras se predisponían a enfrentar el reto. Mientras el bullicio se incrementaba,
Su mente se centraba en cómo podía destacar. La respuesta no era una simple ecuación o un número, era un reto a su manera de pensar y de expresar sus ideas. Comenzó a bosquejar su propio problema, con un enfoque que reflejaba su proceso único de aprendizaje. Se dio cuenta de que, al igual que las matemáticas, su enfoque debía ser un laberinto de posibilidades. Fue en ese momento que una inquietud se asomó en su mente: ¿realmente podría ser un desafío tan audaz? Sin embargo, en lugar de rendirse ante la duda, decidió que la autenticidad era clave. Cuando llegó el momento de presentar su problema, la sala quedó en silencio. A medida que compartía su enfoque, podía sentir el peso de las miradas, incluido el interés renovado de Clara. Esta conexión inesperada le otorgó energía. Había algo más que rivalidad en juego, un baluarte de entendimiento y respeto. Mientras explicaba su razonamiento, lo que comenzó como nerviosismo se transformó en una conversación. Sofía notó que sus compañeros se mostraban intrigados, algunos incluso cuestionando su método, pero el tono era diferente. Era un diálogo abierto, donde la curiosidad prevalecía sobre el escepticismo. La diversidad de enfoque se volvía un hilo conductor que tejía conexiones más allá de las diferencias. Al concluir, una mezcla de satisfacción y sorpresa la invadió. No podían solo cuestionar su método, habían compartido ideas, risas y ideas valiosas. Eso la llenó de valor. Se dio cuenta de que el juicio de Clara había perdido su poder. Finalmente, su confianza se multiplicaba con cada interacción y se transformaba en un bastión firme. Había descubierto que su valor no radicaba solo en ser correcta, sino en aportar una perspectiva única. Sin embargo, lo que realmente tornó la noche intrigante fue la emoción de lo que vendría. La inmensa posibilidad de competir la encendía por dentro, abriendo puertas a retos más grandes. El camino hacia la medalla en la Olimpiada de Matemáticas ya no parecía inalcanzable. Un nuevo objetivo había renacido en su corazón y, con él, el deseo de enfrentarse a Clara en un verdadero desafío. Mientras reflexionaba sobre sus conocimientos y su búsqueda de crecimiento, la pregunta se instaló en su mente como un eco persistente: ¿qué tan lejos podría llegar si comenzara a desatar su inexplorado potencial? La inquietud se había transformado en una llamarada, y con cada palabra en su cuaderno, la valía de sus sueños se hacía más real. Sofía se juró a sí misma que ya no permitiría que los obstáculos la detuvieran. Esa noche, un sólido propósito la acompañaba: estaba lista para dejar huella. Al cerrar su cuaderno, la próxima reunión no se veía solo como un mero encuentro, sino como una plataforma de lanzamientos. A medida que se preparaba para enfrentar sus miedos, una nueva pregunta la invadió: ¿hasta dónde podría llegar su pasión por las matemáticas antes de que el desafío la encuentre de nuevo? Sofía se despertó esa mañana con un renovado ímpetu, un ímpetu que chisporroteaba desde lo más profundo de su ser y que se traducía en su decidido deseo de descubrir hasta dónde podía llegar. La jornada previa había abierto una puerta, una ventana a la autoconfianza que tanto había anhelado. Ya no era solo la chica que se enfrentaba a números y ecuaciones, ahora era Sofía, la creadora de problemas, la arquitecta de desafíos matemáticos. Al acercarse al aula, respiró profundamente. El eco del último encuentro reverberaba en su mente. Quería crecer, y sabía que cada interacción era una oportunidad para refinar su voz. La inquietante certeza de que su viaje no estaba acabado la llenaba de energía. Pero, ¿cómo podía llevar su capacidad más allá? La nueva actividad que Alejandro había propuesto esa semana prometía un desafío aún mayor. Tendría que colaborar en grupos para abordar problemas complejos, y en su mente se dibujaba la imagen de contribuir con sus propias ideas, quizás una contribución que dejaría a sus compañeros asombrados. Hoy debía buscar el equilibrio entre mostrar lo que había aprendido y abrirse a las opiniones de sus compañeros, y eso lo convertiría en un reto aún más significativo. Mientras se preparaba, algo dentro de ella comenzaba a palpitar de ansiedad. La posibilidad de equivocarse y la presión interna de brillar la mantenían en un constante tira y afloja emocional. En lugar de ceder ante la autocrítica, decidió cambiar su perspectiva. Visualizó el aula no solo como un escenario de competencia, sino como un laboratorio de ideas donde la experimentación y la colaboración prevalecían. Al entrar al aula, cada asiento estaba ocupado por sus compañeros, todos involucrados en intensas discusiones. Ansiaba participar, y este deseo incitó en ella un sentido de urgencia. Se sentó y, en medio de las voces, comenzó a esbozar un nuevo problema. Su mente se movía como un engranaje bien engrasado, construyendo conexiones entre los conceptos matemáticos que antes solo parecían fragmentos aislados. En el transcurso de la actividad, Sofía hizo lo que había planeado: presentó su problema al grupo. En ese instante, su voz resonó con claridad.
A pesar de los nervios, su presentación despertó curiosidad y admiración. Algunos compañeros la desafiaron, quienes cuestionaron sus premisas y métodos, pero a medida que se producía el intercambio, la tensión daba paso a un diálogo enriquecedor. Fue revelador cómo aquel entorno que antes le causaba miedo ahora se había convertido en un espacio de aprendizaje mutuo. Cada pregunta que le hacían, cada crítica constructiva, se sentía como un ladrillo más en la edificación de su confianza. A medida que el tiempo avanzaba, el grupo se unió para buscar respuestas, y Sofía se dio cuenta de que su viaje era un viaje en equipo, un hilo en un tejido colectivo de aprendizaje. Con cada respuesta, cada análisis, su autopercepción se expandía. Ya no dependía únicamente de sus logros, sino que conectaba su éxito con el de sus compañeros. Al final de la actividad, una pregunta la hizo reflexionar: ¿cómo podía amplificar ese nuevo enfoque hacia un reto más grande, como la Olimpiada de Matemáticas? La posibilidad de enfrentarse no solo a Clara, su rival, sino a un escenario tan amplio e impresionante la atrapó. Mientras salía del aula, su mente se llenaba de nuevas preguntas. ¿Y si podía revolucionar su manera de pensar para crear una problemática que nadie hubiese imaginado? Esta idea crecía en su interior, pulsando como un tambor resonante que marcaba el ritmo de su futuro. ¿Podría aprovechar ese impulso y dar el siguiente paso? Con cada día que pasaba, su pasión la acercaba más al momento de su prueba real. El camino hacia la medalla no solo exigiría talento, sino también determinación, y Sofía estaba decidida a no darse por vencida. Era el momento de lanzar su propio desafío. Así, la inquietud de enfrentarse a lo desconocido prendía en su pecho, y una pregunta final se cernía en su mente: ¿cuánto estaba dispuesta a arriesgar para alcanzar la grandeza? Se sentía vibrante, casi eléctrica, mientras el eco de sus pensamientos resonaba a lo largo de cada rincón de su mente. Sofía había comenzado a vislumbrar la magnitud de lo que podía lograr, y con ello también llegaba una carga de responsabilidad. La Olimpiada de Matemáticas no solo era un desafío, sino una plataforma para que su voz resonara a gran escala. Podía ser más que una simple participación, podría ser el inicio de su legado. En las horas siguientes, su mente se sumergió en un mar de ideas y problemas complejos. Al llegar a casa, tomó un cuaderno nuevo, uno que prometía ser su aliado en este viaje. Cada página se llenaba con anotaciones, esquemas y desafíos que iba creando, como si estuviera sembrando semillas para luego cosechar frutos. El deseo de innovar, de proponer algo que sorprendiera y deslumbrara, pulsaba en su interior. El día siguiente llegó y, al cruzar el umbral del aula, Sofía sintió que su corazón se aceleraba. La sala estaba llena, pero no solo de compañeros, también de oportunidades. ¿Cuántas ideas estaban esperando salir a la luz? Mientras se sentaba, la loca idea de enfrentarse a Clara se adueñaba de sus pensamientos, pese a que siempre había sido su rival en el aula. La competencia que antes la intimidaba ahora se convertía en un motor que la impulsaba a arriesgarse más. La actividad de hoy era aún más intensa. Alejandro había compuesto un problema que involucraba no solo cálculos, sino también una narrativa que desafiaba a los grupos a construir una historia detrás de los números. Sofía se sintió atraída, como si se hubiera reconocido en los dilemas que se presentaban. Fue entonces cuando esbozó la idea de presentar un concepto que conectara matemáticas con una historia personal, una red que uniera su viaje hasta aquí con el problema que querían resolver. Con cada intervención de sus compañeros, Sofía escuchaba atentamente, analizando sus propuestas y cuestionando su propio enfoque. El debate se tornó animado y, en lugar de desalentarse por la competencia, comenzó a sentir que cada idea era una pieza que podía unir en su propia solución. Ese reflexionar y procesar las visiones de los demás le otorgó una nueva perspectiva. No se trataba de ganar a expensas de otros. Era un ejercicio de colaboración donde la suma de ideas potencialmente crearía algo sublime. Al elevar su mano para compartir su propuesta, la ansiedad inicial se había transformado en un profundo sentido de propósito. ¿Y si, en lugar de un número, comenzamos con un deseo?, sugirió. La inquietud comenzaba a desaparecer, y su voz se solidificó en un torrente de creatividad. Al presentar su historia, la sala se llenó de murmullos de curiosidad, como si todos esperaran que el giro que había tomado la actividad los sorprendiera. Sin embargo, no todo fue fácil. Había varias voces escépticas entre su grupo que cuestionaban su enfoque. En lugar de desanimarse, Sofía sintió como cada pregunta la empujaba a seguir indagando y refinando su idea. Esta fue la primera vez que no percibió el escrutinio como un obstáculo, sino como una oportunidad para enriquecer su propuesta.
Viviendo ese momento, entendió que el verdadero desafío no era el miedo a tener razón, sino la valentía de ser flexible y aprender en el proceso. Mientras el tiempo se agotaba y la alerta de finalización sonaba, una idea poderosa germinó en ella. Con esas breves interacciones sobre su historia y el reto que había creado, podía empezar a formar una base sólida para su propuesta en la Olimpiada. Con ese nuevo enfoque, se dio cuenta de que la verdadera grandeza no radicaba en cómo iba a competir con Clara, sino en cómo podía inspirar a otros a abrazar su creatividad. Al salir del aula, una pregunta giraba en su mente: ¿sería capaz de superar sus propios límites y arriesgarse a compartir su visión más audaz para el próximo desafío? Su determinación se evaporó en un instante, y una chispa de orgullo la invadió. La meta era clara, pero el camino que había decidido transitar lo era aún más: la exploración del potencial escondido en cada desafío que le esperaba. ¿Podría llevar esa chispa de creatividad al siguiente nivel en la Olimpiada? El día de la Olimpiada de Matemáticas finalmente llegó, y Sofía despertó con una mezcla de emoción y nerviosismo. Había llegado muy lejos desde la pequeña soñadora que solo resolvía problemas por diversión en su casa. La experiencia acumulada en los clubes, las competencias y los momentos de conexión con sus compañeros la habían transformado en una joven matemática lista para enfrentarse al mundo. Al entrar en el auditorio, el sonido de murmullo llenaba el aire. Sofía podía sentir la tensión en el ambiente, los rostros de otros competidores reflejaban ansias similares, pero ella había trabajado en algo más que en sus habilidades matemáticas. Había cultivado confianza y abrazado su autenticidad. Mirando a su alrededor, no veía a competidores, veía a colegas con quienes compartir su pasión. Cuando tomó asiento y se distribuyeron las pruebas, su mente rápidamente se enfocó. Un profundo aliento la conectó momentáneamente con las palabras de su madre: el dinero no compra el talento, y esta vez, esas palabras no fueron un peso, sino una fuente de motivación. La primera pregunta apareció en la pantalla. Era un problema complicado, pero en lugar de sentirse abrumada, Sofía se sintió viva. Aquello representaba una oportunidad. Los números comenzaron a fluir de su mente como si fueran parte de su historia. Cada respuesta era una afirmación de su valía, una demostración de que sus noches de sudor y aprendizaje no habían sido en vano. Mientras avanzaba en el examen, cada desafío era menos un peso y más una escalera que la acercaba a su meta, un puente hacia su futuro. Cuando llegó a la penúltima pregunta, una dificultad inesperada la hizo detenerse. Instintivamente, la angustia intentó asaltarla, pero en lugar de sucumbir, recordó todas las críticas y las inseguridades que había superado. En lugar de compararse con otros, decidió aplicar su enfoque único, desglosando el problema en partes más manejables y confiando en su proceso. El tiempo volaba, y con cada minuto que pasaba, su autoestima se consolidaba. Finalmente, entregó su examen, sintiendo que no solo había competido, sino que también se había mostrado genuina. De regreso a casa, el sentimiento era de satisfacción, sabía que había dado lo mejor de sí misma. Ya no importaba el resultado, porque había ganado una batalla interna más poderosa que la de simplemente ser la mejor en matemáticas. Al día siguiente, se llevó el mayor regalo de todos: el anuncio de los ganadores. Su nombre resonó en el auditorio, acompañado de aplausos ensordecedores. Sofía había ganado una medalla de plata, un reconocimiento que no solo validaba su talento, sino también su esfuerzo y su capacidad de cambio. Sin embargo, la verdadera victoria era que había logrado convertirse en la persona que siempre había querido ser: una matemática con voz, capaz de enfrentar sus miedos y contribuir a los demás. Al final, el acto de recibir la medalla no fue solo un hito personal, sino el cierre perfecto a su viaje de crecimiento. Sofía se dio cuenta de que el verdadero talento reside en el corazón, en la pasión y en la valentía de mostrarse al mundo. Cada día representa un nuevo desafío, y ahora se enfrentaría a esos retos con la seguridad de que sus raíces las llevaban consigo, sin importar cuán lejos quisiera llegar. Así, con la medalla brillando en su cuello y la convicción firmemente plantada en su interior, Sofía no solo había logrado dejar su huella, sino que había demostrado que la verdadera fortaleza proviene de la autoaceptación y la autenticidad. Ahora más que nunca, es el momento de que ustedes muestran su apoyo. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que estas historias lleguen a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para apoyarnos y ser parte de esta comunidad de transformación personal.